Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos y amigos que llegan a nuestra conexión. Gracias al Señor por los hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles. Gracias a Dios por la obra que el Señor está haciendo en los amigos. Una obra de liberación, una obra de salvación, donde el Señor está haciendo cosas grandes, maravillosas. Qué bueno poder volver a estar con ustedes en esta transmisión en vivo, para tener un tiempo de compartir, un tiempo donde juntos adoramos al Señor, lo exaltamos, lo glorificamos, le damos al Señor la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias al Señor. Estoy dando la bienvenida a los hermanos que llegan a nuestra conexión a esta hora. Amén, bienvenidos mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos hoy la lectura de la Biblia en el libro de los Salmos. El Salmo número 119. Vamos a leer a partir del verso 59 hasta el verso 68. Salmo 119, versos 59 al 68. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aunque fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aleluya. Qué hermosa palabra del Señor, la que el Señor nos regala en esta hora. Una súplica del salmista, pidiendo al Señor buen sentido y sabiduría. Este buen sentido está en la palabra. Gloria al Señor. De la presencia del Señor es que viene la sabiduría. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios para que Él nos ayude en esta transmisión en vivo, hoy con nuestro programa La Biblia Responde. Que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos ilumine, nos dé entendimiento, nos dé revelación, y que Él toque los corazones también de los amigos, para que ellos sean libres y salvos por el poder de la palabra. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias, porque solo tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por ayudarnos, por cuidarnos, por darnos tus bendiciones y sobre todo por darnos esta salvación tan grande. Oh Señor, te adoramos, reconocemos que tú eres magnífico en santidad y aquí estamos en tu presencia para rogarte tu bendición. A través de esta transmisión en vivo, rogamos, Señor, que nos edifiques con tu palabra, llénanos de tu sabiduría, alumbra los ojos de nuestro entendimiento
Padre Santo, toca el corazón de los amigos que están simpatizando con tu palabra. Transforma sus vidas. Rompe las cadenas que atan sus almas. Dales libertad. Transforma sus corazones con el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado en las vidas de ellos, salvándolos. En el nombre de Jesús el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estoy saludando a los hermanos y amigos que llegan a esta conexión. Saludo al amigo Jairo Higuita, a sus padres, el hermano Manuel Higuita, la hermana Mercedes David, a Nelly. Les recordamos que pronto se entreguen al Señor. Estoy saludando a la hermana María L. Saludo al amigo Steven Pozo. Qué bueno que está conectado con nosotros. Saludo a la amiga Pía García. Qué bueno. Que el Señor le bendiga, le ilumine, le dé revelación de la palabra, del Evangelio. A la amiga Pía la vamos a incluir en el grupo del WhatsApp. Me gustaría que estuviera en ese grupo para enseñarle más de la palabra del Señor. Amén. Saludo al hermano Eddie Hervera, nuestro diácono, y a la hermana Karen Medina. Muy bien, estamos en nuestro programa hoy, La Biblia Responde. Pueden hacer sus preguntas para que a la luz de la palabra del Señor tengamos aclaraciones, tengamos respuestas. No lo sabemos todo, pero el Cristo de la gloria sí lo sabe todo. Y por su Espíritu Santo, por su palabra, tenemos respuestas a las preguntas, a las inquietudes. Así que aquí estamos dispuestos a escucharles, mis amados hermanos y amigos, las inquietudes que les haya generado la palabra que están leyendo, que les haya generado el mensaje que se ha predicado. Esperamos esas respuestas. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que la Biblia es el libro más maravilloso de todo el mundo. La Biblia es el libro número 1 en ser vendido. Es el libro que más se vende a nivel mundial. La Biblia es el libro más odiado, perseguido, pero a la vez es el libro más amado. No hay nada parecido a la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia, el libro de los libros. La Biblia es el libro que ha sido más traducido a diferentes idiomas. Gracias a Dios. La Biblia es sin igual. Tenemos por aquí entonces la pregunta que hace el hermano Steven Guzmán acerca del Salmo 104 y el verso 4. Entonces dice aquí en este texto bíblico: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. La pregunta aquí es: ¿a qué hace referencia? Entonces aquí se está hablando de unos mensajeros. Aquí está hablando la Escritura de unas flamas de fuego. Si nosotros miramos el contexto, vamos a encontrar a qué hace referencia. El contexto se encuentra en Hebreos capítulo 1. Fíjese en esta escritura, verso 7, Hebreos 1:7.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, el Salmo 104, verso 4 es una directa referencia a los ángeles. Los ángeles son mensajeros. Cuando dice que hace a los vientos o hace de los vientos sus mensajeros. Vientos allí no es algo literal, vientos allí quiere decir espíritus. Los ángeles son espíritus y son mensajeros del Señor. Son ministros, son llamas de fuego. Eso para hablar de la naturaleza y el poder como Dios los ha creado a ellos. Muy bien. Ahora tenemos la pregunta aquí. El amigo Jairo Higuita. ¿Hay diferencia entre ser justo, ser santo y ser temeroso? Si la hay, ¿cuál es? Bueno, ahí tenemos entonces, que son características de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano debe ser justo, debe ser santo y debe ser temeroso. O sea, en conjunto, estas son virtudes, son cualidades que el verdadero cristiano debe tener, debe mostrar en su carácter, en su personalidad. Ahora, en cuanto a ser justo, justo quiere decir equilibrado. También justo quiere decir que ha sido justificado o declarado inocente, cosa que solamente puede hacer Cristo Jesús por la obra que Él ha hecho a favor nuestro en la cruz del Calvario. Ser santo quiere decir ser consagrado, ser separado del mundo para Dios, estar apartado del mal, que no practica la maldad. Y ser temeroso tiene que ver con respetar a Dios, ser reverente, brindarle al Señor el honor que Él merece, obedecerlo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, o sea, el respeto. Por aquí entonces tenemos también la pregunta del hermano Juan Pablo Mosquera, el Señor le bendiga. ¿Qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual figura entre los dones del Espíritu, según 1 Corintios capítulo 12, donde se habla entonces allí la poderosa palabra del Señor. Está hablando la Escritura y está hablando acerca de los dones espirituales. Fíjense bien, está hablando acerca de los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces comienza a presentar la lista de los dones. Entre esa lista de los dones, entonces, fíjese que entre esa lista de los dones están 9 dones, pero solamente voy a mencionarles por el que me está haciendo la pregunta. Capítulo 12, verso 10.
Hablando del repartimiento que da el Espíritu Santo, entonces dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces ahí aparece el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es poder, por el Espíritu de Dios, identificar cuando un espíritu es de Dios y cuando un espíritu no es de Dios. Eso es, porque hay espíritus, como en el caso de los ángeles, que son mensajeros de Dios, pero hay espíritus, como en el caso de los demonios, que están en contra de la obra de Dios. Entonces el discernimiento espiritual es poder entender, poder identificar qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Esto se logra por el Espíritu Santo. También el discernimiento espiritual lo da el conocer la palabra del Señor. Porque si usted lee la carta del apóstol Juan, va a encontrar que el apóstol Juan, cuando escribe su segunda carta, entonces él dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se pueden probar los espíritus? Con la palabra. Es decir, cuando un espíritu habla, eso está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando una persona habla, lo que habla debe examinarse a la luz de la palabra. Si lo que ese profeta o ese predicador, ese maestro está diciendo contradice lo que ya la Biblia registra, quiere decir que ese es un falso predicador, es un falso profeta. Pero si lo que ese predicador, ese profeta está diciendo está de acuerdo con la palabra ya escrita, ese predicador es de Dios. Entonces, el discernimiento espiritual viene del Espíritu Santo y viene de la palabra. Dice aquí el hermano Misael, ¿por qué el pueblo de Israel no andaba en caballos? Para que no pusieran la confianza en el caballo, sino en el Dios Todopoderoso. Fíjese que hay uno de los salmos que está diciendo, Salmo 33, 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El Señor quería evitar que el pueblo de Israel pusiera su confianza en la fuerza del caballo, tanto que le prohibió a los reyes que no tuvieran demasiados caballos. Salomón era amante de los caballos, y ya sabemos que Salomón hubo un momento en que se apartó del Señor, porque el caballo en la guerra representa fuerza, y el Señor quería que su pueblo Israel confiara era en Dios, no en la fuerza del caballo, no en la fuerza de la espada, no en la diestra del guerrero, sino en el poder del Dios Todopoderoso. Cuando el ser humano deja de confiar en Dios por confiar en los recursos que tiene, entonces su fe comienza a fallar. Dios quería evitarle eso al pueblo de Israel. Por aquí entonces la hermana Milena Madrid nos pregunta, ¿cómo sabemos si una persona tiene discernimiento de espíritu? Ya lo expliqué. La hermana Milagros entonces dice que si yo como niña puedo recibir el Espíritu Santo.
Claro que sí. Cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo, aún siendo niña. Tenemos el ejemplo en la Escritura. Fíjese bien, 2 testimonios en la Escritura de quienes fueron llenos del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Entonces tenemos el caso de Jeremías. Jeremías fue lleno del Espíritu. Y también Juan el Bautista. Lo de Juan el Bautista fue precioso, porque cuando su madre Elizabeth fue a visitar a María, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, fue a visitar a María y tan pronto se saludaron, la criatura que estaba en el vientre de María, de Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Esa criatura era Juan el Bautista. Entonces, un niño, un preadolescente puede recibir el Espíritu Santo, aún desde antes de ser bautizado. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido experiencias maravillosas en nuestros cultos de avivamiento, donde hemos visto a nuestros niños y preadolescentes recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Eso es glorioso. Esa es una obra maravillosa del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, claro que sí, usted puede recibir el Espíritu Santo si dispone el corazón en cualquier momento. Tenemos por aquí otra pregunta del hermano Arles Vélez. ¿Dónde está el arca del pacto? Si le soy sincero, hermano Arles, quiero decirle que me hago la misma pregunta. ¿Dónde está el arca del pacto? Se tiene un registro del arca del pacto cuando David, o mejor, cuando Salomón metió todo el mobiliario del tabernáculo en el templo que él le construyó al Señor. Ahí está el último registro del arca del Antiguo Testamento. Lo que algunos documentos judíos registran con relación al arca es que dicen que cuando los sacerdotes de Dios vieron la invasión babilónica, que venían a robarse los tesoros del templo, unos sacerdotes escondieron el arca del pacto. ¿Dónde? No se sabe. Hay algunas conjeturas, algunas opiniones. Algunos dicen que está escondida en el mismo lugar donde estaba el templo. Dicen algunos. El caso es que los babilonios saquearon el templo, los romanos saquearon el templo, y después que regresaron del exilio, cuando hubo la reconstrucción del templo en los días de Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote, Ageo y Zacarías profetas, en ese segundo templo ya no estaba el arca. Cuando vino Cristo, los sacerdotes estaban ministrando en el templo sin el arca. No estaba el arca. Cuando fue destruido el templo en el año 70 por los romanos después de Cristo, no estaba el arca. Y también se robaron el oro del templo. En el Nuevo Testamento
la última referencia que habla la Biblia acerca del arca del pacto es esta. Apocalipsis 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Entonces, bíblicamente aquí se habla del arca del pacto en el cielo. De resto, ya lo que se diga además, ya son como opiniones. Esto es lo único que la Biblia dice. El hermano Tomás Cipriano, Dios le bendiga, hermano, nos pregunta cuál es la diferencia entre espíritu y alma y a dónde van cuando el cuerpo muere. Fíjese que Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23 entonces nos habla de la tricotomía del ser humano. El ser humano es tripartita, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 lo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Entonces, el ser humano está compuesto de dos elementos, uno material y otro espiritual. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el ser humano alma viviente o un ser viviente, traducen otras versiones. Fíjese entonces, en cuanto al espíritu, es el aliento de vida o el hálito de vida que tiene todo ser vivo. Todo ser vivo, tanto el ser humano como los animales también. Aliento de vida. Fíjese cómo dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces el espíritu es el aliento de vida, hálito de vida que tiene todo ser humano. Con relación a esto del hálito de vida, el Salmo 104 nos menciona algo muy interesante con relación a la inmanencia y a la omnipresencia del Señor. O sea, el Señor está presente en todas las cosas. Él trasciende también todas las cosas. Está presente y trasciende todas las cosas. Y sustenta todas las cosas. O sea, preserva todas las cosas. Y en el Salmo 104, verso 29, mire lo que nos dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Eso hablando de los seres vivos. Entonces, espíritu es hálito de vida, aliento de vida, dado por Dios. Y en cuanto al alma, el alma tiene que ver con la conciencia del ser humano. El alma es el asiento de los deseos, de las emociones, de los pensamientos. En el momento de una persona nacer, el alma ni es buena ni es mala. Es en la medida en que la persona
de acuerdo a cómo vaya siendo educada, va a tener una inclinación a lo bueno o a lo malo. Por ello, la palabra del Señor sí dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy importante la evangelización de nuestros niños desde el vientre de la madre. Hay que hablarle a los hijos. Eso es. Entonces ya dijimos, o nos dice la palabra del Señor, que a la hora de morir, el espíritu, el hálito de vida va a Dios que lo dio. Y el alma va al Hades, al lugar de los muertos. Porque así lo dice el Salmo 16. Recuerde que el modelo en todo es Cristo. Cristo como hombre, cuando murió, los 3 días que estuvo muerto, su alma estuvo en el Hades. Mire cómo dice Salmo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol en hebreo es el lugar de los muertos. Hades en griego es el lugar de los muertos. Este salmo lo cita el apóstol Pedro en su predicación en el día de Pentecostés, y entonces habla del Hades cuando está hablando de la resurrección de Cristo. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, el alma, cuando una persona muere, va al Hades. Y en el Hades hay una separación. Muertos justos, muertos injustos. Y los muertos justos no pueden pasar donde están los injustos, ni los injustos pueden pasar a donde están los justos. Ese es el asunto con relación al espíritu y al alma. Por aquí el hermano Steven nos pregunta Apocalipsis capítulo 4 y el verso 5. Según este texto, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios? Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios aparecen descritos en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 1. Fíjese que esa profecía está hablando de Cristo y está diciendo que Cristo posee los 7 espíritus de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, número 1, espíritu del Señor; número 2, espíritu de sabiduría; número 3, y de inteligencia; número 4, espíritu de consejo; número 5, y de poder; número 6, espíritu de conocimiento; y número 7, espíritu de temor del Señor. Esos son los 7 espíritus de Dios. Ahora, en sí, no es que Dios esté compuesto por 7 espíritus. Lo que pasa es que el número 7 indica plenitud, perfección, indica lo que está completo. Quiero decir que en Cristo hay una plenitud de deidad. Por eso en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios es está en Cristo y es Cristo. Cristo no es un pedacito de Dios, sino que Él es todo Dios. Cuando habla de 7 espíritus,
sobre Cristo es para darnos a entender que Cristo es Dios, que Cristo posee toda la totalidad de lo que Dios es. Y es una descripción de la forma plena del Espíritu de Dios obrar. Porque lo que está describiendo aquí son atributos de Dios. Dios es Espíritu. En Dios está la sabiduría. En Dios está la inteligencia. En Dios está el consejo. Dios es todopoderoso. De Dios viene el conocimiento. El temor del Señor procede de Él. Quiere decir entonces que Cristo es completo. Con razón dijo Pablo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por aquí entonces también hay una pregunta de Milagros. Dios, ¿por qué no ha destruido al diablo? Porque el diablo será destruido en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Cuándo será destruido el diablo? Fíjese, Apocalipsis capítulo 20 dice cuándo será destruido. Cuando se cumplan los 1000 años del reino milenial de Cristo sobre la tierra. Con la ayuda del Señor, próximo domingo estaremos hablando en nuestra enseñanza en la mañana acerca de el reino milenial. No se lo pierda, esté en nuestra conexión. Entonces dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, todavía Dios no ha destruido al Satán, porque eso ocurrirá en el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios se cumpla. Dios tiene un tiempo para todo. Cuando ese tiempo se llegue, Él destruirá al diablo en el lago que arde con fuego y azufre. Allí será atormentado por los siglos de los siglos, hemos leído. Saluda a la hermana Silvia Ibarra, al hermano Adán Pozo, a la hermana Esther Moreno, a Oscar Ibarra. Por aquí nos hace una pregunta la hermana Silvia. En el arrebatamiento de la iglesia, los niños o los recién nacidos también serán arrebatados juntos con sus padres. ¿Que sean arrebatados? Sí. Si un padre y una madre son cristianos y tienen sus bebés, sus niños pequeños, esos niños de los hermanos que son cristianos son de Dios. Ojo, no va a arrebatar los niños de los inconversos, porque es que Cristo viene es por la iglesia, y un niño de los inconversos no hace parte de la iglesia. No hace parte de la iglesia. Esos niños se quedarán aquí con sus padres y tendrán que enfrentar lo que se viene sobre el mundo entero. Saludo a la amiga Adriana María Muñoz. Por aquí la hermana Milena Madrid también nos hace una pregunta. En la palabra de Dios habla del bautismo en el nombre de Jesús para ser salvos o para perdón de pecados. Entonces, si hay personas en doctrinas que bauticen como manda la Biblia, pero son muy diferentes a las costumbres que tiene la IPUG, ellos también serán salvos por creer que Jesús es Dios y por ser bautizados en su nombre. Bueno, aquí hay varias cosas para aclarar. La primera que hay que aclarar es que iglesias del nombre y de la sana doctrina
Hay más de 200. Les invito para que ustedes a través del internet investiguen. Ustedes pueden poner ahí iglesias unicistas, iglesias del nombre, iglesias que bautizan en el nombre de Jesús. Ustedes le van a salir unas 200 iglesias, un poco más de 200 iglesias que bautizan en el nombre alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Con esto quiero decirles, somos únicos, pero no somos los únicos. ¿Sí me entiende? Somos únicos porque tenemos la revelación del nombre de Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo del Señor, predicamos la sana doctrina, bautizamos en el nombre de Jesús. Pero no somos los únicos. Hay personas alrededor del mundo con la revelación también. Y no se llaman IPUG. Es que IPUG, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es una razón social frente al gobierno. Aquí viene la segunda cosa que hay que aclarar. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo Jesús, está alrededor del mundo. Y la iglesia verdadera ante el Señor se llama Jesús. Jesús. ¿Cuál es el nombre de la iglesia verdadera? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 9, verso 1. Mire lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Cuando se le apareció Jesús, Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues la iglesia? No. Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo se llama la verdadera iglesia? Se llama Jesús, porque tiene el nombre de Jesús. Eso debe quedarnos claro. Entonces, si una persona tiene la sana doctrina, cree que Jesús es Dios, recibe el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, es bautizada en el nombre de Jesús, vive en santidad, persevera en el Señor, esa persona es salva. Y no tiene que llamarse miembro de la IPUG. Eso debe quedarnos claro. Porque la iglesia del Señor está alrededor del mundo. Y en otras partes no se llama IPUG. Por aquí el hermano Tomás nos pregunta: cuando Saúl hizo venir a Samuel después de muerto, ¿salió con espíritu, alma y cuerpo o no? Ojo, aquí hay que aclarar varias cosas. Fíjese bien. La primera cosa que hay que aclarar aquí: primer libro de Samuel, capítulo 28. Ahí está este episodio. La primera cosa que hay que aclarar aquí es que ese que apareció no era Samuel. No era Samuel. Era un espíritu tomando la forma de Samuel. Fíjese.
Primer libro de Samuel 28:7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ahí ya vamos mal. Todo lo que tenga que ver con adivinación procede del Satán, es del maligno, es engaño, es mentira. O sea que ahí ya la cosa va mal. Dice Saúl: para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ojo. Entonces, en primer lugar, ese que aparece ahí no es Samuel. No es Samuel. Ese que aparece ahí es un espíritu con forma de Samuel. Y nadie de los que haya muerto por medio de espiritismo, evocación de espíritus, invocación de espíritu de adivinación, podrá venir en espíritu, alma y cuerpo. Eso ya no es posible. A no ser que haya la resurrección. Pero es que el Satán no puede resucitar a nadie. El único que puede resucitar es Cristo el Señor. Entonces ahí no hay ningún Samuel. Es un espíritu que suplanta a Samuel. Ese es el asunto. Por aquí el hermano Arlés nos pregunta, Éxodo 33:20. Nos está diciendo: los ángeles sí pueden ver a Dios tal como Él es. Según Éxodo 33:20. Le respondió Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La respuesta la dio Cristo. Fíjese lo que responde Cristo en el Evangelio de Mateo. Está la respuesta a esta pregunta. Fíjese que Mateo capítulo 18, verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso es. Entonces, los ángeles pueden ver a Dios tal y como Él es. Los ángeles sí. Los hombres no. Ninguno de los hombres ha visto a Dios tal y como Él es. Por aquí tenemos entonces la pregunta del hermano Juan Ortiz Oquendo. Nos pregunta: si un hermano no da diezmos, ¿se pierde o se salva?
Bueno, está muy interesante la pregunta. Aquí hay que aclarar varias cosas. Número uno, el diezmo no se da para uno salvarse. Si la gente está pensando que por dar un diezmo se va a salvar, va muy mal. Porque entonces el que no pueda dar un diezmo no se podría salvar. Si la salvación fuera por dar diezmos, el que está en un lecho de enfermedad y no puede trabajar y no tiene de qué dar diezmos, pues entonces no se podría salvar. La salvación no es por diezmos. La salvación es por gracia de Dios. Los diezmos no se dan para uno salvarse. Al contrario, los diezmos uno los da porque el Señor a uno lo ha hecho salvo, porque el Señor a uno lo ha libertado. Eso es. La salvación es por gracia, y el Señor dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Más bien, los diezmos se dan por gratitud al Señor, por amor al Señor. Una persona que no practica el diezmo, teniendo bendición, teniendo forma de aportar a la obra del Señor, esa persona tiene unos problemas internos muy graves. A esa persona le falta amor hacia Dios, amor hacia la obra, amor hacia los ministros que hacemos la obra de Dios. A esa persona le falta fe, porque es que el diezmo se da es por la fe. A esa persona en su corazón tiene avaricia, porque el avaro es tacaño. El avaro no comparte con nada ni con nadie. Entonces hay otras cosas más de fondo en una persona que no reconoce al Señor con amor, con gratitud, el ser bendecido por el Señor, que no pone al Señor en primer lugar. Ya estando con otros problemas graves en la vida espiritual, internamente, en su alma, en su corazón, pues ahí el tema no solamente es del diezmo, ya viene es otra cosa. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura sí dice que quienes no heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Entonces, una persona que no practica el diezmo, esa persona tiene avaricia en su corazón. Y ahí sí está grave la cosa. Eso es. Por aquí entonces nos pregunta, bueno, saludos a la hermana Janet Duque desde Salamanca, España. Que el Señor les bendiga, les guarde, les ayude allá en ese país. Gracias por conectarse con nosotros, por vernos. Por aquí Milagro nos pregunta cuál es la fecha del nacimiento de Cristo. Bueno, la fecha del nacimiento de Cristo algunos la ubican entre el año 4, el año 5 y el año 6 antes de Cristo. Y algunos ubican ese nacimiento más o menos en el mes de septiembre.
¿Por qué en septiembre? Porque septiembre en Israel es otoño. Y en otoño los pastores llevan los rebaños fuera al campo y pasan la noche velando sobre los rebaños. Y la Biblia dice que cuando Jesús nació, había pastores que velaban sobre sus rebaños. Eso es. Por aquí el hermano Juan Pablo nos pregunta: ¿por qué Jesús oraba al Padre siendo el Señor Jesús el Padre? Filipenses capítulo 2 nos da la respuesta. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjese que Cristo en forma de Dios oye la oración y responde la oración. Pero Cristo en forma de siervo, en forma de hombre, oró. Entonces lo que hay que mirar bien en la Escritura es cuando Cristo hablaba como Dios o hablaba como hombre. Estando en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba orando como hombre en su condición de hombre, en forma de siervo. Pero cuando él dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, ahí estaba hablando en forma de Dios. Entonces lo que hay que aprender a discernir, a distinguir, a diferenciar es cuando Cristo habla en forma de Dios y cuando Cristo habla en forma de hombre. Por aquí el hermano Yesid nos dice: ¿qué es angelología? Angelología es el estudio, la doctrina que trata de los ángeles. ¿Y cómo es eso que cada persona tiene un ángel? Ojo, según Hebreos capítulo 1, nos da un dato muy interesante acerca de los ángeles. Dice el verso 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, los ángeles son espíritus ministradores, son ministros que Dios envía para servirnos a nosotros, a la iglesia, a los que somos herederos de la salvación. No los vemos, pero están ahí. Hay cosas interesantes con relación a los ángeles. Por ejemplo, se habla de un ángel secretario que es asignado para escribir todo lo que una persona haga, bueno o malo. Por eso se habla de Apocalipsis 20, cuando dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en ellos. ¿Quién escribió esas obras? Los ángeles. Los ángeles. Ahora, no es que ustedes se van a poner pues ya siendo cristianos y creyendo en Cristo y en el Evangelio: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Ojo con eso, porque a los ángeles no se les debe invocar.
No se vaya a poner a invocar ángeles. A los ángeles no se les debe orar, no se les debe hacer peticiones. A los ángeles no se les debe adorar. Ojo, a los demonios les gusta eso y quieren eso, porque son engañadores y vienen de parte del Satán. Pero los ángeles de Dios no quieren eso. Los ángeles de Dios saben que solo a Cristo Jesús hay que invocar, que solo a Cristo Jesús hay que adorar, que solo a Cristo Jesús hay que orar. Eso es muy importante entenderlo. Muy bien, por aquí entonces la hermana Clara Marín nos pregunta, si viene Cristo Jesús y los niños de los inconversos pequeños también se quedan siendo nenes pequeños, que son de los inconversos. Es que los hijos de los inconversos no son iglesia. Cristo viene a arrebatar es la iglesia. Ojo, la iglesia. Y si estamos en Cristo y tenemos nuestros niños pequeños, esos niños pequeños son de la iglesia. Pero el hijo del borracho que vive enseguida, el hijo del drogadicto que vive enseguida, ese no es iglesia. Por aquí entonces pregunta el hermano Juan Ortiz, el arrebatamiento de la iglesia y los niños, a que se refería Jesús cuando dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, hay que mirar los contextos. Vamos a examinar ese pasaje y lo vamos a comparar con otras versiones de la Biblia para que tengamos claridad. Mateo capítulo 19, verso 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Haciendo una comparación en otras versiones de la Escritura, dice en Arcas Fernández, pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Fíjense que aquí ya hay una claridad. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que son como niños. Por aquí en Biblia al día dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Fíjese, hay que ser como niños, en inocencia, sin malicia, en humildad, en amor. Entonces hay que mirar el sentido de la Escritura. Dice Biblia de Jerusalén, mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Fíjese lo que está diciendo la Escritura. Entonces no hay manera de meter niños de inconversos en el arrebatamiento de la iglesia. Es que el Señor viene, es por la iglesia. Es por la iglesia que viene Cristo Jesús. Nueva Traducción Viviente dice, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, porque el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. ¿Sí ven que la Biblia nos está aclarando eso? Esa es la claridad que hay que tener. Eso es. Mis amados hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor. Hemos llegado así al final de nuestra transmisión en vivo en este programa La Biblia Responde. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos compartir. Recuerden que estaremos transmitiendo día jueves a las 6:30 de la tarde
con nuestro programa Cristo en los Salmos. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias, te damos honra, gloria y alabanza. Qué bueno hemos estado hoy aquí en tu presencia, teniendo respuesta, buscando aclaraciones en tu gloriosa palabra. Gracias porque tú nos edificas, tú nos enseñas. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a permanecer en tu gracia, a obedecerte siempre en todas las cosas, a vivir tu palabra gloriosa. Obra con poder en los amigos, revélales tu mensaje de salvación, para que ellos también sean herederos de la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús, aleluya, amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Recuerden, les amo de corazón. Que el Señor ponga paz en sus corazones, en sus vidas. Que el Señor les guarde.